Hello guys, how are you doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class, welcome to another video. I hope you're doing really good. I hope you're ready to continue learning English with me. Hola a todos chicos, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien, espero que estén listos ya para una nueva clase. Recuerden que hoy sábado vemos el curso de gramática chévere. Sí. Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro curso central, el cual se llama Inglés Chévere. Allí te explico todos los temas que tú requieres saber para aprender desde cero hasta avanzado. Y aquí en Gramática Chévere los días sábados reforzamos lo aprendido a través de ejercicios, a través de full práctica y ejemplos. Así que si te gusta mi iniciativa, si te gustan estas clases gratis, no olvides regalarme un like, comparte esta transmisión con tus amigos o en grupos de Facebook para que me ayudes a llegar a más estudiantes quienes quieren beneficiarse de este curso. Les comento chicos que todo lo que yo explico ya está elaborado en mis manuales y que ustedes pueden tenerlo en sus manos el día de hoy y pueden comenzar a practicar, a resolver, a profundizar un poco más en el estudio del idioma, porque si bien es cierto podemos ver claramente todo lo que yo les presento en mis videos, creo yo que es una mucho mejor alternativa para ustedes tener su material impreso, tener su material propio, donde ustedes puedan practicar y además puedan ver todas las reglas, los truquitos, los ejemplos. Imagínense que cada tema tiene entre 4 a 7 páginas porque las explicaciones son buenísimas y además son muy claras y concisas. Si tú quieres este manual, bueno, estos manuales, porque en realidad ya voy yo, por ejemplo, 3 tomos, lo que tienes que hacer es convertirte en un miembro VIP de mi comunidad. Y lo puedes hacer a través de mi canal de YouTube que se llama Easy English TV, dándole clic al botoncito unirse con la opción estudiante plata. Compras esa membresía y automáticamente YouTube te activa la opción para que tú descargues tu material. También lo puedes hacer a través de mi página de Facebook que se llama Easy English TV, dándole clic al botoncito suscribirse. Y allí vas a formar parte de mi grupo privado que tengo en Facebook, el cual se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. Ellos reciben todo este material actualizado, como te dije, ya vamos más de 500 páginas de puro aprendizaje. Vienen todos los temas del inglés, así que por eso no te preocupes. Quien quiera sus manuales, pues ya saben, a ustedes les llega en PDF, ustedes lo descargan y lo imprimen. ¿Ok? Así que el que quiera, dele clic al botón suscribirse en Facebook o al botón unirse en YouTube. Bien chicos, vamos a comenzar con nuestro curso de hoy, con nuestro tema de hoy de gramática chévere. Espero que estén ya todos listos y ya saben que yo siempre les digo, porque la práctica hace al maestro, es momento de practicar con nuestros ejercicios. ¿Y qué nos toca ver el día de hoy? Pues nos toca ver equative adjectives. ¿Y de qué se trata esto? Estos son los adjetivos equivalentes, o sea, los que muestran similitud. Vamos a comenzar y ustedes ya lo recordarán porque tenemos una clase al respecto. Estos son el famoso o la famosa frase as. ¿Qué significa as? El primer as significa tan y el segundo as significa como. As, tan como. Pero recuerda que en medio de ello necesitas un adjetivo que puede ser, por ejemplo, as beautiful as, tan hermosa como, as intelligent as, tan inteligente como, as nice as, tan agradable como. Y así sucesivamente. Pero vamos a practicar. Let's complete with as or not as in the following sentences. En las siguientes oraciones vas a completar ya sea con el modo afirmativo, o sea, as, o también con el modo negativo, que sería not as. Vamos con el primer ejemplo. Dice, the blue car is the red car.
Entre paréntesis tenemos el adjetivo fast. Y como te puedes dar cuenta, esto nos pide que hagamos una oración de equivalencia, de igualdad. ¿Cómo lo sé? Porque hay un símbolo de más, que quiere decir affirmative, afirmativo. Por lo tanto, la respuesta será: The blue car is as fast as the red car. The blue car is as fast as the red car. El carro azul es tan rápido como el carro rojo. Please repeat after me. The blue car is as fast as the red car. Tan rápido como. Next one, ¿ok? Negative. Este nos pide que sea en negativo. Y dice, Peter is Fred. Y el adjetivo con el que debemos trabajar es tall. Tall. ¿Cuál será la respuesta entonces? Peter is not as tall as Fred. ¿Qué quiere decir? Peter no es tan alto como Fred. ¿Ok? Let's practice. Repeat. Peter is not as tall as Fred. Yes? Next example, also in negative. El siguiente ejemplo también en negativo. Dice, the violin is the cello. Y me pide que trabaje esta oración en negativo. Por lo tanto, la respuesta será, the violin is not as low as the cello. El violín no es tan bajo como el violoncelo. Right? Repeat after me. The violin is not as low as the cello. Next one. Negative. Oración en negativo. Dice, this computer is the other one. Es una oración en negativo y me pide utilizar el adjetivo bad. Entonces diré, this computer is not as bad as the other one. Esta computadora no es tan mala como la otra. Repeat. This computer is not as bad as the other one. Yes? All right. Next one. Affirmative. Oración afirmativa. Dice, Oliver is Peter. El adjetivo a utilizar es optimistic. Por lo tanto, la respuesta será, Oliver is as optimistic as Peter. Oliver es tan optimista como Peter. Please repeat. Oliver is as optimistic as Peter. Yes. Next example, negative. Today it's yesterday. Me piden utilizar el adjetivo windy. Por lo tanto, la respuesta será, today it's negative, not as windy as yesterday. Hoy no está tan ventoso como ayer. O sea que no hay mucho viento. Yes? Repeat. Today it's not as windy as yesterday. Yes. Next example, okay? The tomato soup was the mushroom soup. Es una oración afirmativa y debo utilizar el adjetivo delicious. Por lo tanto, la respuesta será, the tomato soup was as delicious as the mushroom soup. La sopa de tomate estuvo tan deliciosa como la sopa de hongos.
Okay, let's practice. Repeat. That tomato soup was as delicious as the mushroom soup. Yes. Next one is in negative. Siguiente oración en negativo. Grapefruit juice is lemonade. Y me pide que sea una oración en negativo utilizando el adjetivo sweet. Por lo tanto, la respuesta sería grapefruit juice is not as sweet as lemonade. El jugo de toronja no es tan dulce como la limonada. Please repeat. Grapefruit juice is not as sweet as lemonade. Yes. Next one is an affirmative sentence. Una oración en afirmativo. Dice, Nick is Kevin. Y el adjetivo a utilizar es brave. Por lo tanto, la oración quedará como Nick is as brave as Kevin. Nick es tan valiente como Kevin. Repeat. Nick is as brave as Kevin. Yes? Excellent. Next example. Negative. Oración negativa. Silver is gold. Piden utilizar el adjetivo heavy. Por lo tanto, la respuesta será silver is not as heavy as gold. ¿Qué significa? La plata no es tan pesada como el oro. Repeat. Silver is not as heavy as gold. Yes? Okay, guys, how many correct answers did you get? ¿Cuántas respuestas correctas lograron? Déjame aquí en los comentarios, por ejemplo, 10 correct answers, 9 correct answers, 8 correct answers, 7 correct answers, ¿ok? Recuerden, chicos, que este tema ya lo hemos tratado anteriormente en nuestro curso de inglés chévere. Si por allí no entiendes mucho la diferencia entre los comparative adjectives, los superlative adjectives y los equative adjectives, que son los que estamos viendo el día de hoy, pues no te preocupes porque está en tu material de estudio, si tú ya lo has adquirido, para que puedas revisarlo una vez más y para que puedas sacarte todas las dudas que puedas tener al respecto. El material, recuerda que está súper completo y aquí vienen absolutamente todas las explicaciones relacionadas a inglés. Por ejemplo, aquí está en la lección 83, Equative Adjectives. Aquí están las reglas de cómo formamos el as, los truquitos también que debes tener en consideración, un montón de ejemplos con adjectives, o sea, adjetivos, y puedes ver también las excepciones y cuando explicas similitudes, las diferencias, la estructura, ejemplos, un montón, y por supuesto tus ejercicios. Así que si ya sabes que ya estás decidido y quieres obtener tu material, solo cuesta $3, puedes adquirirlo en mi página de Facebook dando clic al botoncito suscribirse. ¿Ok? Tienes que hacerte un suscriptor VIP para que puedas obtener todo tu material. Vamos ahora, chicos, a continuar con la siguiente parte y nos dice choose the correct option. Elige la alternativa correcta. Vamos a guiarnos de las imágenes también y de las dos alternativas que nos dan allí. Dice, this book is that one. ¿Cuál crees que será la respuesta? As interesting as o more interesting than. Mira, en los dos libros hay 3 símbolos, ¿cierto? 3 símbolos de más que me indican que pues son buenos de igual manera. Entonces, la alternativa correcta será this book is as interesting as that one. Este libro es tan interesante como el otro, como el de allá. ¿Ok? Please repeat. This book is as interesting as that one.
Yes. Next one. Okay, look at the picture. I am my father. ¿Cuál será la alternativa correcta? As tall as o not as tall as. ¿Qué me dices tú? I am not as tall as my father. Yo no soy tan alta como mi padre. Yes? Repeat. I am not as tall as my father. Okay, next one. Look at the pictures. Books. So I have you. I have as many books as, or I have more books than you. ¿Qué creen ustedes? Yo veo que hay 3 libros, que cada quien tiene 3 libros. Entonces la alternativa correcta será I have as many books as you. Tengo tantos libros como tú. Please repeat. I have as many books as you. Yes. Next one, okay? Look. We, you. Tienes ahí la imagen donde están cantando las chicas, sing, y la otra imagen de la otra mujer donde dice sing. Date cuenta por los símbolos de menos y más lo que te quieren expresar. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? We don't sing as well as you, o we sing better than you. ¿Qué dicen ustedes? We don't sing as well as you. Nosotras no cantamos tan bien como tú. Yes? Next one, guys. You have England is Spain. ¿Qué creen ustedes? As hot as o not as hot as? England. England is not as hot as Spain. Inglaterra no es tan caluroso como España. Repeat. England is not as hot as Spain. Yes. Next one. It says Japanese is Spanish. Y tenemos entre las alternativas as difficult or more difficult than. ¿Qué creen ustedes? So, Japanese is more difficult than Spanish. Japonés es más difícil que el español. Let's practice, okay? Japanese is more difficult than Spanish. Okay, next one. Running, walking. ¿Cuál crees que será lo correcto? Running is good than walking, or running is better than walking? Yes, so we say running is better than walking. Correr es mejor que caminar. Repeat. Running is better than walking. Yes. Okay, next one. Look at the picture. I am you. I am as old as, or I am older than you. What do you think? ¿Qué crees? I am older than you. Soy mayor que tú. Repeat. I am older than you. Yes. Next one. Italy is Russia. ¿Qué crees que deberíamos colocar? As big as o not as big as? Italy is not as big as Russia. Italia no es tan grande como Rusia. Repeat.
Italy is not as big as Russia. Yes. Next one. Your house is mine. Your house is mine. ¿Cuál crees que es la respuesta? As expensive as, not as expensive as. Your house is not as expensive as mine. Your house is not as expensive as mine. ¿Ok? Yes. ¿Qué tal les fue en ese ejercicio, chicos? ¿Todo bien? ¿Faltó por allí algo? ¿Algo no quedó claro? Recuerden que todas estas clases tienen su video completo donde está la explicación teórica con un montón de ejercicios. Si ustedes quieren verlo, solo tienen que ir a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV y buscar, ahí está, la lección 83. La encuentran como Inglés Chévere 83. Y allí también están todas las lecciones en mi canal de YouTube Easy English TV. Allí están guardadas, ¿ok? Entonces, desde la primera lección ya vamos llegando a la clase 100. Imagínense cuánto hemos avanzado. Así que los que aún no se suscriban a mi canal de YouTube, vayan y háganlo. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando estemos dando la clase en vivo y puedan conectarse e interactuar conmigo en el chat. ¿Ok? Yes. Now, let's choose the correct option in each sentence. Ahora es momento de elegir la respuesta correcta en cada oración. Ok, number 1. The violin sounds than the drums. ¿Cuál crees que será la respuesta? As melodious, more melodious, the most melodious. The violin sounds, allí puedes ver, a ver, comparativo, superlativo o equivalencia de adjetivos. ¿Cuál crees? Ahí está todos los tipos de comparatives, right? So, more melodious. El violín suena más melodioso que la batería, okay? Now, repeat. The violin sounds more melodious than the drums. Okay. Next one, number 2. The test was I've taken. ¿Cuál crees que es la respuesta? As harder as, harder than, or the hardest? The test was the hardest I've taken. El examen fue el más difícil que he tomado. Como puedes ver, en este caso la respuesta correcta es el modo superlativo. The hardest. Repeat. The test was the hardest I've taken. Yes. Number 3. The joke was than the story. As funny, funnier, the funniest. ¿Cuál es la respuesta correcta? The joke was funnier than the story. Es el modo comparativo, porque estamos comparando a la broma con la historia. Dos elementos. Repeat. The joke was funnier than the story. Yes. Next one. Number 4. That was meal I've ever tasted. What do you think? As bad as, worse than, or the worst? ¿Cuál crees que es la respuesta? Okay. Yes, the worst. En este caso, el modo superlativo. Dice, esa fue la peor comida que he probado. Es el modo superlativo. Okay. Repeat. That was the worst meal I've ever tasted. Yes. Number 5. The apple tastes the orange. As good as, good than, the best. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? The apple tastes as good as the orange.
La manzana sabe tan bien como la naranja. Estamos comparando, pero son equivalentes, son lo mismo. Okay? Repeat. The apple tastes as good as the orange. Next one, number 6. The food was I expected. ¿Cuál crees que es la respuesta? As spicy than, spicier than, o the spiciest. The food was spicier than I expected. La comida estuvo más picante de lo que esperaba. Please repeat. The food was spicier than I expected. The food was spicier than I expected. Yes? Next one. Number 7. What do you think, guys? What do you think is the correct answer? Okay? The ocean is the sky. As vast as vaster than, the vastest. The ocean is as vast as the sky. El océano es tan vasto como el cielo. Repeat. The ocean is as vast as the sky. Number 8. He is weightlifter in the gym. As strong as, stronger than, the strongest. What do you think? He is the strongest weightlifter in the gym. Él es el levantador de pesas más fuerte en el gimnasio. Repeat. He is the strongest weightlifter in the gym. Next one. Number 9. The mountain peak is the clouds. As high as higher as high than. What do you think? The mountain peak is as high as the clouds. El pico de la montaña es tan alto como las nubes. Repeat. The mountain peak is as high as the clouds. Next one. Number 10. The snow is the rain. As cold than, colder than, or colder as. The snow is colder than the rain. La nieve es más fría que la lluvia. Repeat. The snow is colder than the rain. Como puedes ver, en este ejercicio hemos mezclado comparative adjectives, superlative adjectives y equative adjectives. O sea, los 3 tipos de comparación en inglés que hay. El modo comparativo, el modo superlativo y el modo equivalente con el as. Si por allí tú quieres ver las diferencias, porque dices, teacher, yo no sabía que había muchísima diferencia entre, por ejemplo, los comparative adjectives y los superlative adjectives. Yo ya te expliqué en esa clase que aquellos comparative adjectives se enfocan en 2 elementos, 2 elements, y aquí están todas las reglas de cómo se forman. Y si quieres aprender un poquito al respecto, visita en YouTube Inglés Chévere 81. Allí está esa clase. Y si lo que quieres ver es superlative adjectives, también tengo esa clase que sería la lección 82. Colocas en YouTube Inglés Chévere 82. Los que tienen su material pueden darle allí una revisada. Y si quieres revisar equative adjectives, adjetivos equivalentes,
puedes revisar la lección 83 en YouTube, que ahí está la explicación y en tu material las reglas. Es decir, las clases 81, 82 y 83 de Inglés Chévere corresponden al tema que hemos visto hoy, solo que hoy lo hemos visto todo junto y mezclado. Pero eso fue porque supongo estás llevando el otro curso con muchísima rigurosidad, ¿verdad? Y si no es así, pues ¿qué esperas? Ponte el día en YouTube, encuentra la clase Inglés Chévere 81, Inglés Chévere 82, Inglés Chévere 83 y luego te regresas a este video a practicar con los ejercicios. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como lo son canal de YouTube, página de Facebook, cuenta de Instagram y cuenta de TikTok. En todas las redes sociales como English TV. That's all for today and we'll see you next time. Bye. Thank you.